que de a poquito ya están ingresando a la sala, así que bueno, les doy la bienvenida. Mi nombre es Mariela, para hacer un poquito la previa al comienzo de la charla. Bueno, les doy la bienvenida, como les decía, en nombre de la FAN. Les cuento más o menos que por ahora en este comienzo de la charla vamos a estar con las cámaras apagadas y silenciados, ¿sí? Micrófonos silenciados, cámaras apagadas, para tener una buena conectividad. Y bueno, si ustedes en algún momento tienen alguna pregunta, tal vez que surja durante la presentación, la pueden hacer a través del chat, y yo las voy leyendo, después al final comenzamos a responder esas preguntas, y después si ustedes tienen preguntas sobre el final de la charla, también las vamos trabajando desde el chat, o podemos habilitar los micrófonos. Bueno, si les parece bien, me pueden ir contando desde dónde se conectan, dónde están trabajando, qué les interesa de este ciclo de charlas nano que propone la FAN. Bueno, así sé más o menos qué público tenemos y cómo vamos abordando la presentación, ¿sí? Y por ahí qué parte más orientada les gusta a ustedes de la parte nano de hueso que vamos a charlar hoy. Así que bueno, los leo. Bien, qué bueno. Sofía, de la Universidad Nacional de San Martín, desde Mendoza, Chile, México, bien. Guatemala, así que bueno, tenemos un público bien latinoamericano. Córdoba, Noruega, qué bueno, qué bueno. Estudiantes de licenciatura en química, México. Bueno, somos un grupo bien interdisciplinario como es la nanotecnología, ¿no es cierto? Así que bueno, este es el fiel reflejo. Aquí tenemos a alguien de Ingeniería Electrónica de la UNS, de la Universidad Nacional del Sur, de mis pagos, así que bueno, genial, desde Brasil. Bien. Hola, Eve. Viste, somos internacionales nosotros. Acá está la doctora Eve Durán. Así que bueno, les agradezco a todos participar, venir, interesarse en esto de la nanotecnología, la nanociencia, que es algo novedoso, algo nuevo, que si bien ya hace unas décadas ¿sí? que estamos trabajando, no deja de ser algo nuevo, algo que todavía estamos explorando, que tenemos que empezar a conocer, ¿sí? Sobre todo desde el punto de vista biomédico, que es lo que vamos a charlar hoy un poquitito. Bueno, acá nos saludan desde Río de Janeiro. Genial, genial. Acá tenemos a alguien que trabaja en biotecnología, en la fabricación de proteínas, ensayos clínicos de respuesta inmune, estoy leyendo en el chat. La verdad es que es súper interesante todo lo que nos cuentan, porque, bueno, ese es el espíritu de esto, ¿no? Poder juntar un poco la ciencia que hacemos desde el laboratorio, que conozcan eso, porque en realidad es la base, ¿no? Esa es la base, ¿no? Desde el laboratorio y de ahí salimos. Así que bueno, si les parece bien, vamos a arrancar, ¿sí? Mi propuesta para la charla de hoy tiene que ver con nanomateriales aplicados al tratamiento de patologías del sistema óseo, pero fundamentalmente sí vamos a charlar acerca de nanomateriales de sílica amorfa. Yo después les voy a contar que hay bastantes materiales que podemos aplicar al tratamiento de patologías del sistema óseo, desde la nanociencia, desde la nanomedicina. Pero hoy elegimos a la sílica amorfa, y después vemos por qué. Para empezar, a ver, vamos a pasar. Aquí les presento a nuestro grupo de investigación. ¿Sí? Yo formo parte del grupo de nanomateriales híbridos aplicados del Instituto de Química del Sur, en la UNS, en la Universidad Nacional del Sur. También pertenezco al departamento de química, ¿sí? de la universidad, soy investigadora de CONICET. Mi formación de grado es bioquímica. Yo soy bioquímica, me encanta todo lo que tiene que ver con la biología, con la biomedicina.
Y desde mis comienzos en la tesis doctoral me empecé dedicando, bueno, al estudio de distintos compuestos de base inorgánica siempre, ¿no? Y del impacto que eso tiene en la salud, en aplicaciones biomédicas. Así que trabajamos con una buena conjunción entre química inorgánica y biomedicina, bioinorgánica, en definitiva. Así que bueno, esos fueron mis comienzos. Después me empecé a dedicar a la parte nano, cuando empezamos a trabajar en nuestro grupo de investigación. Y bueno, hoy somos todas estas chicas que ven acá, somos un grupo de mujeres que tenemos 2 líneas de investigación en el laboratorio. Trabajamos, bueno, una parte trabajan sobre nanomateriales aplicados a remediación ambiental, y otra parte, ¿sí?, del grupo trabajamos en nanomateriales aplicados a biomedicina. ¿Sí? Fundamentalmente aquello que tiene que ver con transporte dirigido de fármacos aplicados a distintas patologías, ¿sí? Patologías oncológicas, patologías inflamatorias, patologías del sistema óseo, como vamos a charlar ahora. Y también hay una línea importante de investigación que cuenta con un proyecto de tipo startup, ¿sí?, que se dedica a el estudio de nanomateriales biomédicos como agentes de contraste. Esa es una línea muy interesante también que tenemos en el laboratorio. Así que bueno, yo voy a empezar a contarles algo que seguramente ustedes ya deben conocer, y si no, es la conjunción, ¿sí?, que existe entre la nanotecnología y la biomedicina. Y cuando hablamos de nanomedicina, como yo les puse acá en la parte central, ¿sí?, de esta diapositiva, para hablar de nanomedicina tenemos que hablar de muchas otras disciplinas que se conjugan, que se unen para poder dar base y para poder dar soporte, ¿sí?, a esta parte de la ciencia que estudiamos. Desde el mundo de los nanomateriales, sí, nosotros nos tenemos que valer de muchas herramientas, desde la química, la física, la ingeniería, la biología, la medicina, la farmacéutica, ¿sí? Todo eso se conjuga para que nosotros podamos tener conocimiento, ¿sí?, de la parte físico-química, de los nanosistemas con los que trabajamos, y a partir de ahí ver cómo podemos aplicarlos. Es muy importante el tema del control de las propiedades físico-químicas, pero también sí es muy, pero muy importante todo lo que tiene que ver con la biocompatibilidad, sobre todo si hablamos de nanomateriales aplicados a cuestiones biomédicas, ¿sí? Y a partir de eso surgen también todas las aplicaciones que podemos darles a los distintos nanomateriales con los que trabajamos. Podemos utilizarlos para delivery de fármacos, podemos aplicarlos en regeneración de tejidos, y de esa manera cubrir un amplio espectro de patologías, ¿sí? Así que en el último, antes de que me olvide, también les quería comentar que en el último tiempo ustedes sabrán que la disciplina teranóstica hoy en día constituye una disciplina de vanguardia, ¿sí?, en el sentido de que con los nanomateriales y con las propiedades que estos tienen, podemos conjugar en un mismo nanosistema una parte de diagnóstico, ¿sí?, una herramienta que nos permita hacer el diagnóstico de una determinada patología, y a su vez también nos permite la terapéutica, el tratamiento, ¿sí? Esto lo podemos lograr a partir de conjugar propiedades fotoluminescentes de algunos nanomateriales con las propiedades fisicoquímicas superficiales que nos permiten el anclaje de ciertos fármacos. Y el anclaje también de biomoléculas que nos permiten direccionar esos fármacos, ¿sí?, al sitio blanco o al tejido que nosotros deseamos. Entonces, este es un campo sumamente importante en el que hoy se está desarrollando mucha investigación, ¿sí?, y donde realmente la nanotecnología nos brinda muchísimas oportunidades, ¿sí? Y lo importante, que después les voy a contar después también, pero no quiero dejar de remarcarlo acá, es el tema de la importancia de la biocompatibilidad. Siempre que trabajemos con nanomateriales aplicados a biomedicina, tenemos que asegurarnos que sean biocompatibles. Y ese es un punto fuerte y un punto importante, ¿sí?, a la hora del desarrollo. Bien. Bueno, ¿por qué elegimos el hueso? ¿Sí? ¿Por qué les quiero contar acá un poquito de nanotecnología aplicada al sistema óseo? Les habrá pasado, sí, como me ha pasado a mí durante mucho tiempo, que
a veces cuando hablamos de hueso, tenemos una imagen un poco estática tal vez, ¿no? Un poco rígida de lo que es el hueso, de lo que es el sistema óseo. Yo, por ejemplo, en particular y en lo personal, de mis recuerdos de cuando era más pequeña, o de mis primeras clases de anatomofisiología, el recuerdo era un esqueleto ahí, medio, una imagen medio tenebrosa, ¿no? Sin embargo, cuando uno se pone a estudiar cuestiones relacionadas con el hueso, caemos en la cuenta de que se trata de un tejido sumamente rico, sumamente vivo, ¿sí? Que cumple muchísimas funciones en el organismo y que realmente es muy, muy importante, ¿sí? Muy importante estudiarlo, muy importante conocerlo, y también son muy importantes las patologías asociadas, como vamos a ver en un ratito. Entonces, ¿por qué es importante el hueso? Porque es nuestro sostén, porque nos permite el movimiento, porque protege muchísimos huesos, muchísimos órganos internos, ¿sí? Entonces, el hueso es importante, participa en el mecanismo de muchas biomoléculas, participa en el metabolismo del calcio, ¿sí? Que es muy importante como transductor de señales. Entonces, el hueso juega un rol muy, muy importante, ¿sí? En el organismo de los seres humanos y en el organismo de muchísimos seres vivos también, ¿sí? Entonces, realmente vale la pena estudiarlo, y son muchas las oportunidades que la nanotecnología nos presenta en ese sentido, ¿sí? El hueso tiene una anatomía interesante, tenemos muchísima cantidad de hueso con formas variadas, tiene una histología muy compleja, ¿sí? Tiene un sistema de inervación particular, tiene un sistema de irrigación sanguínea particular, y también tiene una estructura particular en sí mismo, ¿sí? El hueso está formado por nanocristales de hidroxiapatita, ¿sí? Así que acá también viene la nanociencia un poco a mostrarnos que también existe en la naturaleza, ¿sí? Nanocristales de hidroxiapatita, formando una matriz mineral, donde participan y hay muchas proteínas, y donde también el colágeno es un protagonista importante, ¿sí? En esa estructura ósea. Y hay muchas células también, hay células osteoprogenitoras. No tenemos que olvidarnos que el hueso sí, sobre todo en los huesos largos, en su cavidad medular, se aloja la médula ósea, ¿sí? Que da origen a todo el sistema sanguíneo, a todo el sistema de hematopoiesis. Entonces, es una estructura realmente muy importante, ¿sí? Desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista fisiológico. Como les decía, hay muchas células que conforman este sistema óseo. Acá vamos a situarnos, ¿sí? Para simplificar un poco la cosa, en dos células. Uno son los osteoblastos, ¿sí? Que son aquellas células que se encargan de generar tejido óseo, ¿sí? Participan en la osteogénesis, son las que se ocupan de producir toda la matriz ósea y luego enviar todas las señales para mineralizar ese tejido, ¿sí? Y por el otro lado tenemos los osteoclastos. Los osteoclastos son las células que se encargan del proceso de reabsorción del tejido óseo. En este sentido, la correlación que hay entre estas dos células es de un equilibrio sumamente regulado y sumamente fino, ¿sí? Los osteoblastos depositan hueso y también regulan la actividad resortiva de los osteoclastos. Y esto está muy, muy finamente regulado. Y todos estos mecanismos es muy, muy importante conocerlos a la hora del diseño de nanomateriales, y para conocer también qué aplicación le vamos a dar y cuál va a ser el rol que va a jugar ese nanomaterial en el sentido de ayudarnos a poder regular alguna de estas cuestiones que, valga la redundancia, sí, pierdan regulación cuando estamos en presencia de una patología. Hay varias patologías, ¿sí? Que aquejan al sistema óseo. Yo les voy a mencionar tres, que son las más importantes. Una es la osteoporosis, la otra son las patologías oncológicas, el cáncer, ¿sí? De hueso, y otra tiene que ver con las infecciones, ¿sí? Esas son las más importantes. Son tres patologías de etiologías completamente diferentes, pero que todas tienen un denominador común, y es que
disminuyen drásticamente la calidad de vida de los pacientes que las padecen, y además generan, ¿sí?, un costo económico muy alto para el sistema de salud, ¿sí?, ya sea público o privado. ¿Por qué? Porque son patologías que cursan en forma crónica, ¿sí? El hueso sufre otras cuestiones también, ¿no?, asociadas a la vida cotidiana, que pueden ser fracturas, pero esas se resuelven, ¿sí? Esas se tratan y se resuelven en el corto plazo. Pero estas patologías que yo les menciono acá son crónicas, ¿sí? Y cuando suceden, terminan generando otro tipo de alteraciones, ¿sí?, que requieren internaciones, que requieren tratamientos a largo plazo. Y no todos los tratamientos que hoy existen y se encuentran disponibles desde el punto de vista farmacológico en el mercado nos brindan soluciones, ¿sí?, sino que en general son tratamientos que mejoran un poco la calidad de vida del paciente, pero que no terminan de resolver la problemática de base, ¿sí? Como les decía, una de ellas es la osteoporosis, que como su nombre lo indica, ¿sí?, significa hueso poroso, ¿sí? El hueso pierde estructura, está incrementada la actividad de los osteoclastos, ¿sí?, y al perder masa, al perder matriz, se vuelve más frágil y se vuelve en forma concomitante muy proclive a las fracturas, ¿sí? Entonces la osteoporosis es muy común en mujeres posmenopáusicas porque hay una desregulación de toda la parte hormonal, ¿sí?, toda la parte de estrógenos que regula el funcionamiento del hueso, ¿sí? Pero también puede ser común en otras, en realidad no es que es común, pero sí también puede suceder en otras condiciones, ¿sí? Entonces, la consecuencia de la osteoporosis son las fracturas. En pacientes más longevos, este problema trae a su vez, como les decía antes, acarreado otras situaciones, ¿no? El hecho que el paciente tenga que internarse, la inmovilidad que causa, que después termina causando problemas cardiovasculares, problemas de escaras, ¿sí? Entonces se genera una situación compleja alrededor de la patología. ¿Existen tratamientos? Sí. Para la osteoporosis, sí. Cuando es en forma leve, ¿sí? Se trata con dieta, se trata con ejercicios, con suplementos de vitamina D, de calcio, pero cuando se va haciendo más pronunciado, ya uno tiene que acudir a tratamientos más complejos, como puede ser el empleo de bifosfonatos, como puede ser el empleo de fármacos reguladores, ¿sí?, de los receptores de estrógenos, pero todos estos fármacos tienen efectos adversos, ¿sí? A largo plazo terminan generando una debilidad aún mayor del hueso, ¿no? Y en el caso de los moduladores de los receptores de estrógeno, también causan alteraciones y efectos colaterales relacionados con tromboembolismos, con cardiopatías y demás, ¿sí? Entonces, hay toda una cuestión detrás de los tratamientos convencionales. Lo mismo pasa con el tema de las patologías asociadas al cáncer en el hueso, ¿sí? Los más comunes son el osteosarcoma, que es un tumor maligno, ¿sí? Está el condrosarcoma también, donde las células se desregulan, empiezan a crecer, y la particularidad que tiene este tumor es que generan una matriz extracelular muy compleja y muy resistente a la llegada de agentes quimioterapéuticos, ¿sí? También se encuentra el sarcoma de Ewing, que es menos común, pero también es un tumor de hueso muy, muy invasivo, ¿sí? Entonces, en todos los casos, en cualquiera de los tipos de estos tumores, el abordaje de la patología es difícil, son patologías muy dolorosas. La cirugía es el tratamiento de primera línea, ¿sí? Pero después hay que hacer un sostenimiento, y ahí sobreviene la dificultad. Entonces, ¿cómo podemos ayudar en estos casos? Conociendo herramientas nanomédicas. Y la otra patología que afecta al sistema óseo, y que es un problema a nivel de la traumatología a nivel mundial muy, pero muy grande, tiene que ver con el tratamiento de las infecciones, ¿sí? Posteriormente a muchas fracturas es necesario la utilización de implantes, ¿sí? Y es muy común que los implantes se infecten, ¿sí? Se infectan con bacterias que colonizan, que maduran y secretan también una matriz extracelular tan compleja y tan impermeable que es muy difícil la llegada de agentes terapéuticos, como antibióticos, para poder paliar la situación, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos un nicho sumamente interesante para poder aportar desde la nanotecnología a la resolución de este tipo de problemas, que tal vez no serán
tan charlados o no son tan difundidos o no estamos acostumbrados a hablar de este tipo de patologías. Pero la verdad es que esto afecta mucho a los pacientes que padecen estas patologías y también aqueja mucho a los sistemas de salud, ¿sí? Bien, entonces, cuando hablamos de hueso normalmente solemos asociar, ¿sí? Tratamiento de hueso, pensamos en calcio, pensamos en vitamina D, ¿sí? Pensamos en la hidroxiapatita en sí misma, pero yo acá les quiero mostrar el silicio. El silicio es un metaloide que se encuentra, ¿sí?, en el grupo 14, tabla periódica, y no solemos hablar mucho de silicio como componente de la dieta. Sin embargo, después del oxígeno, es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, ¿sí? Debido a su reactividad con el oxígeno, lo encontramos en forma de dióxido de silicio, y forma parte de muchísimos minerales en la corteza terrestre, ¿sí? Y también forma parte del exoesqueleto de esponjas, de diatomeas, ¿sí? Donde allí se lo conoce como biosílica porque es sintetizado por esos mismos organismos. En el silicio encontramos un material que podemos transformarlo en nano desde el laboratorio y que la verdad es muy, muy promisorio para poder ayudarnos a paliar un poco esta situación de las patologías que aquejan el hueso, ¿sí? Se encuentra en forma biológicamente activa para los humanos, ¿sí?, como ácido ortosilícico en muchísimos alimentos de la dieta, ¿sí? Se absorbe en el intestino, viaja por el torrente sanguíneo, ¿sí?, y llega a los distintos órganos. Particularmente, los órganos donde se encuentra mayor concentración de silicio son el intestino, que es donde se absorbe, el hueso, no es casual, y en el riñón, que es donde se excreta, ¿sí? Y se han encontrado transportadores con estructura similar a las acuoporinas, ¿sí?, para el silicio particularmente. Entonces ya empezamos a vislumbrar y a visualizar que se trata de un elemento químico que en el metabolismo del hueso es muy importante. Y ahora les voy a contar. ¿Cómo actúa el silicio a nivel del hueso? ¿Sí? Es muy poco, ¿sí?, lo que se sabe, pero sí sabemos que tiene un rol bioactivo muy importante a nivel de la regulación de los osteoblastos. ¿Se acuerdan que yo les contaba que los osteoblastos son los que se encargan de producir hueso, ¿sí? Entonces, el silicio, en su forma de ácido ortosilícico, como les decía, actúa a nivel de los mecanismos intracelulares asociados a estas células, ¿sí? Controla mucho, no se sabe exactamente a qué nivel, pero controla la transcripción génica, de manera que estimula, ¿sí?, el funcionamiento de los osteoblastos y también estimula los procesos de regulación de los osteoblastos sobre los osteoclastos, disminuyendo su actividad. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene? Incrementar, de alguna manera, ¿sí?, la formación de nuevo tejido óseo y frenar, para equilibrar la actividad de los osteoclastos, es decir, frenar la actividad de resorción ósea. Entonces vemos que tiene un rol importante, bastante protagónico en lo que tiene que ver con la fisiología del hueso. Ahora bien, hablamos de silicio, ¿sí?, como material natural, pero ¿qué pasa cuando empezamos a meternos en el mundo del nano? La primera pregunta que nos hacemos es, ¿el silicio como nanopartícula, como nanomaterial, nos puede ayudar? Sí, nos puede ayudar y mucho. Primero porque podemos sintetizar nanopartículas de sílica en el laboratorio, ¿sí?, de una forma sencilla, con procesos que son reproducibles y que nos brindan resultados de tamaño que nos sirven a nivel biomédico. El control de tamaño es muy, muy, muy importante cuando hablamos de nanomedicina. Podemos obtenerlo en el laboratorio. Y además, ¿sí?, de saber que tiene muchas aplicaciones, como les muestro acá, se pueden utilizar para diagnóstico colorimétrico, ¿sí? Podemos incorporar en la superficie de nanopartículas de sílica oligonucleótidos, biomoléculas, proteínas, ¿sí?, para generar sistemas de detecciones, sistemas de diagnóstico en el laboratorio.
Podemos también incorporarle nanopartículas que sean sensibles a espectroscopía Raman, y ahí tenemos otra vía de diagnóstico. Podemos incorporar fármacos que podemos direccionar, ¿sí? Y también, como les voy a contar después, se pueden emplear para terapia fototérmica, porque dependiendo del método de síntesis que utilicemos, hay muchos nanomateriales de sílica amorfa que tienen propiedades fotoluminiscentes, ¿sí? Entonces, ¿por qué es útil? La podemos sintetizar en forma sencilla en el laboratorio a escala nano. La escala nano nos da la ventaja de que vamos a tener un área superficial elevada, entonces podemos incorporar muchas biomoléculas a la superficie de las nanopartículas, y además podemos impartirles, de acuerdo al método de síntesis, propiedades fotoluminiscentes, que nos van a dar este teranóstico, ¿sí?, de que hablamos al principio, y que hoy son nanomateriales de vanguardia por la gran funcionalidad que tienen. Entonces, nosotros, desde nuestro laboratorio, porque las aplicaciones son bárbaras y son muchas, pero tenemos que partir desde la base, ¿sí? ¿Qué producimos y para qué? Entonces, nosotros cuando diseñamos un nanomaterial en nuestro laboratorio, antes de pensar en el nanomaterial y cómo lo vamos a hacer, primero pensamos qué problema queremos resolver. ¿A qué orden blanco desde la nanomedicina vamos a apuntar? ¿Sí? Eso en primer lugar, porque entonces, como ven, desde el principio de la charla abordamos primero al hueso, ¿sí? Tenemos que conocer la fisiología del hueso y ver cómo empleamos ese nanomaterial en resolver el problema, ¿sí? No primero al revés, no sintetizamos el nanomaterial y vemos para qué lo queremos, ¿sí? Sino primero, bueno, planteamos la hipótesis de qué resolvemos. Luego tenemos que asegurarnos que ese nanomaterial sea biocompatible, ¿sí? ¿Por qué? Pues si lo vamos a usar para aplicaciones biomédicas, tiene que ser biocompatible. Entonces, como vimos acá, el silicio es un elemento que se encuentra en la naturaleza, es biocompatible porque existen evidencias de ensayos con nanopartículas, ¿sí? Que en ratas sobre todo, ¿sí? Donde se ha estudiado que se requieren hasta dosis de 50.000 ppm para generar toxicidad. Entonces vemos que en las dosis terapéuticas sería completamente biocompatible. Y después, ¿sí?, tenemos que pensar en un trabajo multidisciplinario y organizado, en el sentido de que son muchas las disciplinas que convergen, ¿sí?, para poder dar un resultado que sea aplicable. Fíjense, vamos desde la química, pasamos por la física para estudiar propiedades físico-químicas, necesitamos de la biología, necesitamos de cultivos celulares, necesitamos de estudios in vivo, ¿sí?, para evaluar la funcionalidad de estos nanomateriales. Y a veces pasa, ¿sí?, que en el medio nos encontramos con algunas cosas que nos sorprenden, entonces vamos incorporando más biomoléculas a los sistemas. En esta charla yo les quiero contar de dos nanomateriales que nosotros desarrollamos en nuestro laboratorio, que nos sirven como herramienta para aplicar en patologías óseas. Uno son las nanopartículas magnéticas, a las que recubrimos con sílica para poder direccionar al hueso. Y la otra son las nanopartículas de sílica en sí mismas, ¿sí?, que también nos permiten una plataforma infinita para poder cargar fármacos, biomoléculas, moléculas fluorescentes, por ejemplo, para diagnóstico, ¿sí? Pero en el medio, cuando estábamos pensando estos nanosistemas, encontramos que el ácido cítrico, ¿sí?, que es una molécula que se utiliza como aditivo alimentario, bastante simple de manejar, con grupos funcionales carboxílicos interesantes, ¿sí?, que nos dan funcionalidad y que podemos manejar en el laboratorio, encontramos que juega un rol también muy importante en el hueso, ¿sí?, porque ayuda al control de crecimiento de los cristales de hidroxiapatita. Entonces, ¿qué tengo para mostrarles? Tengo para mostrarles dos sistemas. Uno de nanopartículas magnéticas, basadas en un corazón magnético, que nos va a dar la herramienta de que podemos dirigirla al hueso, ¿sí?, a partir de la aplicación de un campo magnético externo. Tenemos el recubrimiento con ácido cítrico, que no solo va a ayudar a nivel bioactivo en el hueso, ¿sí?, sino que además va a facilitar el recubrimiento con sílica. Y tenemos por otro lado las nanopartículas de sílica amorfa, que les voy a contar sus particularidades también. Entonces, conjugamos en un nanosistema una herramienta magnética de direccionamiento con una herramienta que nos da la sílica nanoparticulada, que nos brinda grupos funcionales para poder anclar fármacos y biomoléculas, y además tiene un rol bioactivo a nivel del hueso porque nos estaría ayudando
al proceso de regeneración. Como les comentaba recién, entonces tenemos las ventajas del direccionamiento magnético, donde podemos tratar en forma localizada diversas patologías, ya sea inflamatorias, oncológicas, ¿sí? En el caso de las infecciones podemos cargar las nanopartículas con antibióticos y direccionarlas al sitio del hueso donde lo necesitemos. ¿Cuál es la ventaja del direccionamiento magnético? Que nos permite lograr un efecto terapéutico con menor cantidad de dosis. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los efectos adversos que yo les conté, por ejemplo, del raloxifeno, que es un fármaco regulador de los receptores de estrógeno, ¿sí? Que tiene muchos efectos colaterales relacionados con alteraciones tromboembólicas, con alteraciones cardiovasculares, ¿sí? Si nosotros logramos incorporar en el organismo una menor dosis y direccionarla, vamos a disminuir la circulación del fármaco, ¿sí? En el resto del organismo, y vamos a estar así disminuyendo sus efectos colaterales. Esa ventaja nos da el direccionamiento. ¿Cómo sintetizamos las nanopartículas? El corazón magnético, ¿sí? Es un corazón magnético de magnetita, porque es la más biocompatible. La sintetizamos a partir del método de coprecipitación, donde mezclamos sales de hierro férrico e hierro ferroso, agregamos en este caso el ácido cítrico, ¿sí? Goteamos hidróxido de sodio en concentración alta, y luego de agitación con atmósfera controlada de nitrógeno para evitar la oxidación de la magnetita magnetita, obtenemos las nanopartículas magnéticas, como vemos acá, fíjense que responden frente a el efecto de un campo magnético externo, ¿sí? Bien, y lo que hacemos después es a través del método de Stover, que es un método que data del año 1968, depositamos la sílica a partir de un precursor, que en este caso es el tetraetilortosilicato, ¿sí? Que en presencia de un medio alcalino, y mediante un proceso de hidrólisis y condensación, se va depositando arriba del ese carozo magnético, proceso facilitado por el ácido cítrico, ¿sí? Entonces acá el ácido cítrico cumple dos funciones. Una, que nos permite una superficie de adhesión mejor de la sílica, y la otra, una propiedad biótica. Y después lo que hacemos es caracterizar, ¿sí? Caracterizar los nanosistemas que obtenemos a través de distintas técnicas. Lo que nos importa es, fundamentalmente, el tamaño y la carga superficial. Son dos cuestiones importantes que a nivel biomédico no podemos perder de vista. Tenemos que trabajar en tamaños adecuados porque partículas muy chiquititas se filtrarían a través del riñón y partículas de tamaño muy grande podrían generar tromboembolismos, ¿sí? Entonces tenemos que tener un control de tamaño, tenemos que tener un control de carga superficial. Por ejemplo, hay estudios que han puesto en evidencia que los osteoblastos son más proclives a internalizar nanopartículas con carga negativa que con carga positiva. Entonces, el control de la carga superficial es otro punto importante, ¿sí? Y en el caso de las nanopartículas magnéticas tenemos que hacer estudios mediante magnetometría de muestra vibrante que nos permitan establecer que las nanopartículas tienen un comportamiento superparamagnético, ¿sí? Entonces, esta es bueno, también las estudiamos por microscopía electrónica, ¿sí? Difracción de rayos X, todas técnicas de caracterización físico-química que nos permiten un control de composición, tamaño y carga superficial. Y algo que es muy importante y que cuando trabajamos con nanomateriales biomédicos, yo les diría que al menos en el caso de nuestros laboratorios de rutina, es trabajar sobre los estudios de biocompatibilidad, ¿sí? Tienen que ser nanomateriales biocompatibles, porque si no, no nos sirven para las aplicaciones deseadas. Entonces, lo que nosotros primero hacemos en el laboratorio, como sabemos que una vía de incorporación al organismo de estos nanomateriales sería la vía endovenosa, ¿sí? Y después esas nanopartículas serían dirigidas por un campo magnético al sitio deseado, hacemos estudios de hemocompatibilidad. Es decir, nos aseguramos que las nanopartículas no generen disturbios a nivel del sistema sanguíneo, ¿sí? Entonces, evaluamos morfología de eritrocitos, evaluamos eritrosedimentación, estudiamos la agregación plaquetaria. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos muestras de sangre y ponemos en contacto con esas muestras distintas concentraciones de dispersiones, ¿sí? De las nanopartículas. Y después hacemos todos estos estudios. También hacemos estudios de viabilidad
sobre células endoteliales. ¿Sí? Sabemos que el sistema sanguíneo transporta, pero después las nanopartículas deben llegar a los tejidos. ¿Sí? Entonces, vemos que esas nanopartículas no sean tóxicas para las células del endotelio. Eso lo trabajamos a nivel de cultivo celular, ¿sí? Y acá aprovecho para agradecerle al doctor Adrián Campelo y al grupo de bioquímica clínica de la UNI, de la Universidad Nacional del Sur, ¿sí? Que con ellos trabajamos en colaboración y hacemos todos estos trabajos. Y por otro lado, ¿sí? En este caso yo les muestro el sistema óseo porque estamos con nanomateriales aplicados al sistema óseo, pero tenemos que ver que en primera instancia y como ensayo preliminar que no generen toxicidad. ¿Sí? Entonces hacemos también estudios a distintas concentraciones de viabilidad celular. En este caso tenemos células de la línea MC3T3, que son células óseas, y células derivadas de calvaria de ratas sanas. ¿Sí? Y estos resultados que yo les muestro acá, para que tengan una idea de lo que hacemos, están hechos con el sistema de magnetita recubierta con ácido cítrico. ¿Sí? También lo hicimos para las recubiertas con cítrica. Yo acá simplemente les muestro una parte, ¿sí? Y también hicimos estudios de biodistribución en ratones. Esto es, cuando nosotros inoculamos las nanopartículas, cómo se biodistribuyen en el organismo y si tienen nivel de toxicidad. Porque eso es un dato preliminar muy importante. ¿Sí? Entonces, acá hicimos un estudio muy interesante junto con el doctor Roberto Sisler, ¿sí? Del Instituto Balseiro en Bariloche. Le agradezco a Roberto, ¿sí? Él ha sido mi director en mi ingreso a carrera de CONICET, y él desarrolló esta metodología donde a partir de mediciones magnéticas, mediante magnetometría de muestra vibrante, ¿sí? Evaluamos, ¿sí? Las propiedades magnéticas de cada órgano una vez que inoculamos a los ratones, ¿sí? Y pasó un cierto tiempo hasta que las nanopartículas se han distribuido por todo el organismo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta metodología? Es que estudiamos los órganos del ratón, como les decía, con propiedades magnéticas. Entonces, medimos exclusivamente, ¿sí? La concentración de las nanopartículas, porque ellas son superparamagnéticas, no así el hierro endógeno. ¿Sí? Sería muy engorroso utilizar una metodología y tendríamos que tener un control muy estricto si trabajáramos simplemente mediante la medición de hierro, porque nosotros tenemos concentraciones muy elevadas de hierro en el órgano. Entonces fíjense que en este estudio vimos que las nanopartículas se distribuyen en la mayoría de los órganos, ¿sí? Pero fundamentalmente adquieren concentraciones elevadas en hígado y vaso. También hicimos estudios in vivo de histopatología, ¿sí? Y vimos alguna acumulación en riñón y en vaso, ¿sí? Y algunas alteraciones, ¿sí? En el riñón vimos en algunos casos puntuales alguna glomerulonefritis aguda, y también vimos el incremento de megacariocitos en el vaso. Entonces, estas cuestiones que son preliminares, que son de ensayos preclínicos preliminares, tenemos que tenerlas bien en cuenta porque nos dan mucha información acerca de la biocompatibilidad. Y finalmente logramos probar, ¿sí? El tema del direccionamiento magnético, es decir, estas nanopartículas llegan al sitio que nosotros queremos a partir de la aplicación de un campo magnético externo, llegan, ¿sí? ¿Qué hicimos? Trabajamos con ratones. Este trabajo lo hicimos en colaboración con la doctora Mónica Boeris, ¿sí? De la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Mando un saludo a Mónica y le agradezco, ¿sí? Toda su predisposición para llevar a cabo estos estudios. Y después, en el Instituto Balseiro, con el doctor Roberto Sisler, evaluamos, ¿sí? Las propiedades magnéticas de las patitas de los ratones. ¿Qué hicimos? Direccionamos las nanopartículas magnéticas hacia la pata del ratón. ¿Cómo lo hicimos? Hicimos una inyección intraperitoneal de las nanopartículas y trabajamos con distintos grupos, ¿sí? Un grupo control, al que no se le inoculó más que la solución vehículo, ¿sí? Un grupo testigo. Trabajamos después. Ese grupo testigo es como si hubiésemos hecho el ensayo de biodistribución, sin imán, ¿sí? Inoculamos las nanopartículas y veíamos cuánto llegaba a la pata del ratón. Y después trabajamos con otros dos grupos donde les pusimos en la pata un imán compacto y un imán perforado, ¿sí?
y estudiamos mediante magnetometría de muestra vibrante, como vemos acá, este es un control, y aquí vemos cómo es la señal, que podemos correlacionar directamente con la concentración de nanopartículas, a partir de medidas de superparamagnetismo, ¿sí? Y vemos que se incrementa a partir de la presencia del imán, ¿sí?, la concentración de nanopartículas en la pata del ratón en aproximadamente un 35%. ¿Sí? Entonces, pudimos cumplir nuestra hipótesis de trabajo, es decir, las nanopartículas recubiertas con ácido cítrico y con sílica llegan, ¿sí?, en mayor proporción en presencia de un campo magnético externo al sitio blanco donde nosotros la queríamos direccionar, en este caso el hueso, la patita del rato. Bien, y para no extenderme más, ¿sí?, e ir redondeando un poco y mostrarles algo más de de la utilidad de estas nanopartículas de sílica, ¿sí?, para el hueso, les muestro acá las nanopartículas de sílica solitas, ¿sí? Las sintetizamos también a partir del método Stover, pero con modificaciones, ¿sí? A veces aquí agregamos otras moléculas al medio de reacción, ¿sí?, como es el 3-aminopropiltrietoxicilano, ¿sí?, que es otro compuesto de silicio que nos aporta la funcionalidad de los grupos amino. Los grupos amino son muy útiles porque nos permiten anclar mediante acoplamientos covalentes otras moléculas, ¿sí? Entonces, sintetizamos. Fíjense que acá obtenemos un polvito blanco, esas son las nanopartículas, y si las calcinamos, ¿sí?, obtenemos un polvito que tiene otro color, un poco más amarronado, y como vemos acá, como les muestro con el cursor, estas son de nanopartículas funcionalizadas con grupos amino y calcinadas, fíjense que son fluorescentes, es decir, cuando uno las excita con luz ultravioleta, fluorescen. Y esta es una herramienta muy valiosa que estamos empezando a trabajar en el laboratorio, ¿sí?, porque acá tenemos una plataforma teranóstica muy, muy importante, ¿sí? Después de la calcinación se generan defectos en la estructura, ¿sí?, que hacen a estas propiedades fluorescentes, ¿sí? Y la superficie nos queda también funcionalizada porque algunos grupos amino remanentes quedan, y ahí podemos anclar distintas biomoléculas de acuerdo a la necesidad. Un ejemplo que les muestro de caracterización tiene que ver con la carga superficial. Fíjense, acá tenemos, este es un barrido de pH, ¿sí? Acá no me lo grafico, pero esto es pH y esto es potencial Z, carga superficial. Esta es la muestra de las nanopartículas de sílica, ¿sí?, sin calcinar, ¿sí? Y esta es la muestra de las nanopartículas de sílica calcinadas. Fíjense que después de la calcinación, ¿sí?, el punto isoeléctrico cambia drásticamente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nosotros podemos cambiar las propiedades superficiales a partir de incorporar distintas cuestiones durante la síntesis, ¿sí? Fíjense entonces que es muy importante el manejo de estas condiciones para lograr una superficie apta para las aplicaciones que nosotros cargamos, ¿sí? ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, ahora estamos yendo, ya sabemos que estas nanos funcionan, que las podemos direccionar al hueso, sabemos que tiene propiedades bioactivas a nivel del hueso, sabemos que son biocompatibles con el hueso. Entonces, ¿hacia dónde vamos ahora? Hacia la carga de fármacos. Estamos trabajando con un sistema para cargar raloxifeno, y un estudio básico, pero muy importante que estamos haciendo en este momento, que nos frena un poco la pandemia, pero ya lo vamos a retomar, ¿sí?, tiene que ver con el hecho de visualizar cómo estas nanopartículas de sílica se incorporan a la estructura del hueso. Entonces, nosotros desde el laboratorio lo tenemos que hacer primero en forma preliminar, en forma sencilla. ¿Cómo lo hacemos? Trabajamos con muestras de huesos de distinto origen, ¿sí? Pueden ser huesos de origen bovino, huesos de origen porcino, hasta incluso los implantes dentales, ¿sí?, que son hueso esponjoso, provenientes de hueso bovino porcino. Entonces trabajamos con ese tipo de muestras, ponemos en contacto esos huesos con las nanopartículas, y después por difracción de rayos X estudiamos cómo cambia la composición de esa estructura. Entonces, de esta manera estamos obteniendo datos básicos, pero sumamente importantes, para conocer un poco más a nivel molecular de cómo es la incorporación de las nano a la estructura del hueso, ¿sí? Entonces, tenemos, fíjense, un panorama enorme
mucho camino por recorrer para visualizar cómo estas nanopartículas se incorporan al hueso y cómo es el mecanismo de acción de las mismas en relación a la regulación de la actividad de los osteoblastos y de los osteoclastos, ¿sí? Entonces, propiedades bioactivas del silicio, muy importantes, mejorar los tratamientos actuales, ¿sí? Hacia eso vamos, y sobre todo, poder llegar en algún momento a que esto pueda estar en el mercado y podamos utilizarlo para mejorar la calidad de ciertos implantes, podamos utilizarlo para direccionar fármacos, ¿sí? Y bueno, para mejorar siempre como es objetivo la calidad de vida de pacientes aquejados por este tipo de patologías. Bueno, como ven entonces, la nanomedicina tiene un campo enorme, ¿sí? Para poder ser aplicada. Y les cuento algo más, y con esto termino, porque yo me embalo. No solamente tienen aplicaciones, estas nanos de sílica en el hueso, ¿sí? Tienen muchas aplicaciones. De hecho, hay nanopartículas mesoporosas, que esas han sido muy estudiadas. Nosotros acá nos enfocamos en sílica amorfa, porque también es muy poco lo que se sabe. Pero bueno, también se ha descubierto que estos nanomateriales tienen propiedades antivirales, propiedades antibacterianas, cuando son recubiertos con grupos amino, como yo les contaba, ¿sí? Entonces, los campos de aplicación a nivel biomédico son enormes. Es un abanico enorme que tenemos que explorar, y realmente vale la pena. Vale la pena porque podemos hacer un aporte importante. Bueno, gracias. Les agradezco enormemente la participación. Y bueno, acá dejo algunos agradecimientos, sí, en primer lugar a la FAN, a la Fundación Argentina de Nanotecnología, que nos habilitó este espacio para poder contarles, a CONICET, agencia, a la Universidad Nacional del Sur, que con su apoyo, con su espacio, con su financiamiento hace posible el desarrollo de estos trabajos, y por sobre todo, ¿sí?, al equipo de trabajo, al grupo de trabajo, a las chicas que les mostré al principio de la presentación. A mí me gusta mostrar al principio y no al final. Bueno, y a todos los colaboradores, ¿sí? A todos que ya los nombré durante la charla, pero vuelvo a reforzar, la nanomedicina es trabajo interdisciplinario. Si todos aportamos un poco, logramos avances enormes. Bueno, gracias.